Entonces nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Ayer. Y solamente para mencionar, ¿verdad? Lo del modelo, creo que no les quedó muy claro ayer, ¿verdad? Pero espero hayan visto el recurso que les envié, ¿verdad? Ahí por el grupo de Telegram, pero igual. Básicamente este modelo de estrella es preferible, ¿verdad? En informes de Power BI, donde dejamos la tabla de dimensiones abajo y la tabla de dimensiones, como les digo, contiene entidades, es decir, las cosas que se van a modelar. Puede ser productos, lugares, en este caso sería lugares, mira, porque tenemos continente, país y código de país, y conceptos incluso. Incluso si estamos hablando, por ejemplo, de tiempo, mientras que las tablas de hechos almacenan observaciones o medidas o eventos, por ejemplo, órdenes de venta, mediciones de temperatura, ¿verdad? O cambios de temperatura. En este caso, nuestras tablas de hechos serían estas tres de aquí arriba, ¿verdad? Tasa de mortalidad infantil, población y esperanza de vida, ¿verdad? De los diferentes países. Y básicamente, la tabla de dimensiones que ya mencioné es esta, ¿verdad? Donde vamos a aplicar las mediciones, ¿verdad? O las observaciones. Generalmente tiene una columna de clave, ¿verdad? Que lo que determinaría eso es la dimensionalidad, es decir, la dimensionalidad de las tablas de hechos. Por ejemplo, aquí todas estas eh, tablas están conectadas por medio de country, ¿verdad? Que se repiten todas las tablas, entonces podríamos tomarla como una tabla perdón, como una, en la dimensión países, ¿verdad? Están todas conectadas con la tabla de dimensiones, ¿verdad? Que es esta. Pero la idea es, por ejemplo, si tuviéramos esta tabla country code, esta columna, perdón, entonces otras tablas para relacionarlas pueden utilizarse esta columna de country code. Y más que todo esto se hace como para tener menos columnas en nuestras tablas. Para eso voy a abrir otra tabla que está también en los archivos del proyecto 2 que les compartí. Vamos a obtener datos, libro de Excel, y está la tabla países, que son los países, pero en español. La verdad no recuerdo por qué la agregué, ¿verdad? Porque es básicamente la misma tabla country, sería una tabla de dimensión, pero para ejemplificar la dimensionalidad, ¿verdad? Y la relación con las tablas, que por cierto, miren, aquí aparece de nuevo código país, país y continente en la fila 1, entonces vamos a transformarlo con el Power Query. Simplemente usamos la primera fila como encabezado, esto lo mencioné ayer, ¿verdad? No voy a profundizar mucho, aunque si tienen alguna duda, pues eh, si tienen alguna consulta, pues no duden en preguntar. Entonces le vamos a aplicar eso y observen lo que pasa en la vista de modelo cuando agrego esta tabla a países. Me aparece aquí. Y bueno, aquí no está relacionado, pero en teoría yo podría relacionar country code, código de país aquí. Vamos a hacerlo. Ayer les enseñé simplemente para crear una relación entre tablas hay que arrastrar el campo, ¿verdad? Es decir, la columna en cuestión, en este caso es código país, y la vamos a poner aquí, junto a esta. Y miren, básicamente tiene un diferente encabezado, ¿verdad? Uno está en inglés, otro está en español, pero los códigos son los mismos. Entonces, podríamos darle esa cardinalidad 1 a 1 y filtro cruzado a ambas. Entonces, le damos guardar. Ya tenemos esta otra tabla agregada. Entonces, he ejemplificado cómo crear relaciones de tablas, ¿verdad? Cómo dejarlas, ¿verdad? En este caso, el modelo de estrella, ¿verdad? Que les compartí ese recurso y también para recordar la tabla de dimensiones, que va a ser nuestra tabla donde estamos haciendo las observaciones, ¿verdad? Solo existe una
en nuestro modelo, ¿verdad? En cada informe que hagamos, vamos a dejarla así, como buena práctica, en la parte de abajo, mientras que las tablas de hechos las vamos a dejar hacia arriba, de aquí. Y les mencioné que la funcionalidad de estar, digamos, haciendo esto, de dejarle un modelo estrella, es más que todo para tener un orden, ¿verdad? Aquí miren, se miran las tablas bien organizadas y se aprecian de buena manera las relaciones que tienen, ¿verdad? Y también esto afecta, digamos, nuestros filtros. O digamos, si yo quisiera ocultar campos de mi vista de datos aquí, porque ustedes pueden ver aquí a su derecha, tengo datos, tengo todas las tablas cargadas con sus campos o columnas correspondientes. Entonces, por ejemplo, countries, la tabla de dimensión. Yo podría, si se fijan, aquí tiene un icono de un ojo, ¿verdad? Y me dice básicamente que ese campo está visible en la vista de informe. Si yo le oculto aquí, le doy al ojo, ¿verdad? Se va a ocultar de la vista de informe y no aparecería la tabla countries con todos sus campos. No lo voy a hacer, pero sí voy a ocultar de la tabla países el campo código país, porque ya aparece en la tabla countries como country code. Esto para ejemplificar, entonces le damos a ocultar, ¿verdad? Puedo ocultar campos. Miren, cada uno aparece un icono de un ojo. O ocultar tablas completas. Entonces, para eso nos sirve la vista de modelo, más que todo. También estos tres puntos que tienen aquí son más opciones. Y aquí yo puedo ya darle nuevas medidas, nuevas columnas, actualizar datos, administrar relaciones, entre otras cosas. Esta sería como una pequeña introducción, ¿verdad? La vista de modelo. Vamos a profundizar un poco más en el siguiente proyecto, pero vamos a avanzar en el que tenemos ya iniciado, ya cargados los datos. ¿Hasta aquí tendrán alguna pregunta? Ah, sí, Alejandro dice en el chat, ¿para qué sirve ocultar campos? Pues sirve para no estar teniendo información redundante. Como les dije aquí, en la tabla countries, que es mi tabla de dimensión, yo tengo country code. Entonces, ¿para qué utilizar el campo código de país en la tabla países? Si ya lo tengo aquí, sería redundante y podría inducir a confusión en la vista de informe, porque, o sea, aunque sean lo mismo, ¿verdad? Pero imagínense que yo le aplique una medida aquí a country code y después para un objeto visual ponga código de país. En código de país yo no he aplicado ninguna medida, entonces no van a verse los resultados reflejados como yo quiera. Básicamente para eso, para no tener información redundante. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y bueno, contesto su pregunta, Alejandro. Maestro, una pregunta. Dígame, ¿Cómo es que unió la tabla de países? de esta manera. Sí, la que está en español. Sí, ya le digo de esta manera. No sé si es que miran mi pantalla un poco ralentizada o... Sí, sí la veo. Bueno, entonces yo relaciono los campos, ¿verdad? Que son iguales básicamente. Country code y código de país Sí, son lo mismo, solo que esto aquí está en español, ¿verdad? Entonces yo puedo sí. arrastrar desde la tabla que quiero hasta donde la tabla donde quiero crear la relación, el campo. Ujú. Cuando lo hago, pues me aparece ahí este otro campo remarcado, ¿verdad? Con una línea punteada. Suelto, ¿verdad? El mouse y me aparece el recuadro de nueva relación. Entonces, ¿desde qué tabla? Countries, hasta qué tabla? Países. Y básicamente le damos guardar. Ok, gracias. Y ya automáticamente ahí tiene la relación. Entonces les decía, código de país, yo lo voy a ocultar. Listo, entonces vamos a avanzar.
Y aquí teníamos ya puesto este objeto visual, es el mapa, lo vamos a poner aquí, la verdad, mejor en la esquina inferior derecha. Vamos a hacerlo un poco más grande para que visualicen. El objeto de mapa está aquí, es un globo terráqueo. También existen los mapas coropléticos, que también los vamos a ver, pero por ahora nos vamos a centrar en este mapa, el mapa simple, por decirlo así. Aquí en visualizaciones, ¿verdad? Tiene un panel de una imagen de un globo terráqueo, ¿verdad? Y vamos a empezar a llenarlo de campos. Pero antes de empezar a ponerle los campos, tenemos que editar una configuración aquí en Power BI. De otra manera, no vamos a poder utilizar este objeto de manera correcta. Entonces, mucha atención a lo que voy a hacer. Nos vamos a tener que ir a archivo. Luego de ahí, entonces, en opciones y configuración y opciones, y vamos a buscar en las opciones de seguridad, aquí en la lista que aparece a la izquierda, ¿verdad? Seguridad. Y debemos cerciorarnos de que en el apartado elementos visuales de mapa y mapa coroplético esté activada la casilla. En este caso, como ya he usado en esta computadora Power BI, está activado. Ustedes en su computadora, si descargaron Power BI Desktop, les debe aparecer no marcada. Entonces tienen que marcarla, ¿verdad? Y darle aceptar. Básicamente esto permite enlazar nuestros informes, ¿verdad? De Power BI con el Internet para que los mapas se ubiquen automáticamente, ¿verdad? Las ubicaciones geográficas. Entonces, queda claro esta parte, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer antes, tenemos que cerciorarnos, ¿verdad? De que esté activada esa casilla, tengamos habilitado, ¿verdad? La opción para elementos de mapa y mapa coroplético. Con eso no creo que haya duda, ¿verdad? ¿O sí? Ayer me habló. No. Perfecto, entonces empecemos con el mapa. Hay otra cosa que tenemos que hacer también. Hay que verificar en nuestros datos que los datos en sí estén categorizados como información geográfica. Entonces aquí a mi derecha en datos voy a countries o podríamos utilizar países y podríamos poner país. Yo selecciono el campo, o sea, le doy clic una vez y me va a trasladar aquí en la cinta de opciones a la pestaña herramientas de columnas. Cuando yo lo haga, fijemos nuestra atención en el apartado propiedades, que está por aquí. Bueno, el nombre del campo de la columna es país, se lo puedo cambiar. También tipo de dato es texto. Pero aquí en el apartado propiedades, ¿verdad? Un poco más a la derecha, tenemos resumen y no resumir y categoría de datos. En categoría de datos vamos a darle clic al menú contextual y básicamente es para clasificar la información que tenemos en esa columna. Tenemos las diferentes opciones, como ustedes podrán ver, dirección, lugar, ciudad, etcétera, ¿verdad? País o región, continente. Y hasta URL web y dirección URL de la imagen. Estas dos las vamos a ver más adelante, para direcciones URL. Hasta para código de barras tiene información, ¿eh? Entonces, nosotros para país, en la tabla países, vamos a categorizarla como, obviamente, país o región. Y miren, ahora me aparece el campo con un icono de globo terráqueo. Ya está clasificada ahí la información de esa columna como información geográfica. Lo mismo vamos a hacer, bueno, aquí está lo que les decía. Para evitar redundancia, todas las tablas tienen un campo llamado country. Entonces, para no estar redundando, ¿verdad? Voy de nuevo a la vista de modelo. Y de ahí voy a
ocultar country, tanto de infant death rate, de population, de life expectancy y de country también, de countries. Entonces están ocultos aquí. Y luego vuelvo a mi vista de informe. ¿Sí entienden por qué hice esto, verdad? Para evitar la confusión, ¿verdad? Y luego entonces vamos a también categorizar los continentes. Vengo aquí a mis datos, campo continent, otra vez herramientas de columnas, centremos nuestra atención en propiedades, ¿verdad? Y en categoría de datos lo vamos a clasificar como, miren, aquí está la opción continente. Luego con esto, pues podemos venir aquí a darle clic a nuestro objeto visual mapa y vamos a agregar ubicación, vamos a agregar la columna o campo país. Miren que ya aparece el mapa del mundo y aparecen estos pequeños círculos. Con la rueda del mouse, ¿verdad? Puedo yo ampliar el mapa o reducirlo. Y con el mouse dándole clic y arrastrando puedo ver el mapa. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos puntos? Pues son, miren, los países, en este caso, miren, Bermudas, Islas Turcas y Caicos, aquí pues Estados Unidos, México, etc. Entonces lo podemos mover, lo podemos dejar así. Y ahora quiero clasificar los países por continente. Entonces, porque aquí, si se fijan, todas las burbujas, ¿verdad? Aparecen en azul. Yo quiero diferenciarlas por continentes, entonces para eso utilizamos el apartado leyenda. El apartado leyenda, recordando, nos permite, ¿verdad? Esa clasificación de datos por diferentes categorías. Entonces vamos a añadir el campo continent a leyenda. Obviamente aparecen en inglés, ¿verdad? Y aparece la leyenda aquí arriba: África, América, Asia, Europe y Oceanía. Y bueno, miren, ahí están clasificados por colores, ¿verdad? Los países de África están en este azul, estos en un azul más oscuro, Europa en morado, y así sucesivamente. Entonces aquí tendríamos el mapa. Pero este mapa no solamente lo puedo dejar así. Yo le puedo dar formato, digamos, para ver, digamos, si los países, pues, los quiero de un color o con un formato condicional. Entonces, aquí, bueno, hay otros campos también en latitud, longitud y también está tamaño de burbuja. Ahora, tamaño de burbuja se refiere al tamaño de estos puntos de aquí, ¿verdad? De diferentes colores. Sería bueno, por ejemplo, sería bueno que, digamos, al poner yo más objetos visuales, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, aquí en estas burbujas, entre mayor sea la tasa de mortalidad, pues que aparezca una burbuja con un radio o diámetro más amplio como indicador visual. Entonces eso lo puedo lograr con este campo de aquí en visualizaciones llamado tamaño burbuja. Y para que lo empecemos a ver, voy a entonces a jalar este campo de aquí, ¿verdad? Eh, Tasa de mortalidad infantil a tamaño burbuja. Y a simple vista no se mira tal vez, pero si digamos yo voy ampliando, por ejemplo, aquí en las Américas, vamos a ver el valor. País Honduras, miren, yo puedo sostener el cursor encima de alguna de estas burbujas y me da los datos correspondientes. País Honduras, continente América, tasa de mortalidad infantil 29.32. Notar que dice suma de infant death rate. Entonces,
Vamos a cambiar eso. Le damos a... No, la verdad es que está bien que lo ponga como suma porque es un dato único. Volviendo a la vista de tabla y a Infant Death Rate, pues cada país tiene un dato único, no hay como un dato de país que se repita. Entonces, por ejemplo, si tuviera dos datos de Aruba, por ejemplo, entonces ahí suma se reflejaría como la suma de los dos datos que tuviera. Entonces, no es el caso, ¿verdad? Entonces podemos dejarlo así. Lo único que sí voy a poner aquí es tasa de mortalidad infantil. De esta manera. Y también vamos a empezar a darle formato. Entonces, le vamos a dar un formato condicional, como lo mencioné. Es decir, que, digamos, si la tasa de mortalidad es más alta, que me aparezca con un color, un rojo más intenso. ¿Cómo hago esto? Pues vamos a nuestro apartado. Dar formato, objeto visual, configuración del mapa. Bueno, configuración del mapa se refiere a estilos, ¿verdad? Aquí salen las carreteras. Podemos ponerle escala de grises. Es más, dejémoslo en escala de grises. Miren, ya cambió el mapa. Y en burbujas es donde vamos a aplicar el formato condicional. Bueno, en colores. Siempre en apartado burbujas y después colores. Antes de seguir, me gustaría saber si tienen alguna consulta. Tengo una duda. Díganme. Sí, y disculpe, es que solo quería que quería recordar la parte de ayer, cómo lo de transformar datos, las columnas, cómo las cambiaba Lo de en poner el la Power primera Query. fila. Sí, en el Power Query. Sí, por eso. Lo de poner primera fila como Sí, encabezado. sí, con fila como columna. La primera fila como columna, vale, No he como hecho eso, la columnas. verdad. Porque eso implica una transposición. Y la columna. Lo que Sí, hice fue transformar la primera fila en encabezado, nada más. exacto, sí, eso. Sí. Bueno, ¿Cómo, aquí cómo era? voy a Ah, revertir los cambios nada más. sí, Entonces, lo que hago es que simplemente aquí en inicio, en la cinta de opciones, busque el apartado transformar. Está a la derecha. Y ahí en ajá, transformar, sí. ahí aparece la opción. O sea, está a simple vista. Ok, Usar la primera fila como gracias. encabezado. Sí, Listo. gracias. Entonces, aquí voy a cerrar, no voy a aplicar el cambio. Y ya tenemos entonces nuestro mapa de esta manera. Ahora vamos a objeto visual en nuestro apartado dar formato, ¿verdad? Ya cambiamos el estilo del mapa. Miren, esta puede ser aéreo, que sería como una vista satelital. También tenemos este oscuro, claro, escala de grises y carretera. Yo lo voy a dejar como escala de grises. Miren, incluso podemos darle controles aquí. Abriendo la opción, ampliar automáticamente, le podemos dar botones de zoom para que tengan, miren, estos dos botones aquí arriba. Y botón de lazo, básicamente para seleccionar cierta área del mapa.
Esto para hacerlo más interactivo, ¿verdad? Y la referencia cultural se corresponde al idioma. En este caso está automático, es decir, configurado a la par de la configuración regional, ¿verdad? De la computadora. Pero podría cambiar el idioma al mapa si quisiera. Ahora, la leyenda está bien donde está. El texto del título sería continente. Nada más, ponerlo en español. Luego, pues las burbujas. Puedo darles más o menos tamaño, miren. De hecho, lo vamos a dar el tamaño en 5. Y ahora los colores. Los colores, pues simplemente seleccionamos para el continente, miren, o sea, la categoría, en este caso el continente, que lo tenemos de esta manera. Y le damos más colores. No, aquí no es la opción. A ver si lo de etiquetas de categoría. No, queda muy mal. Aquí solo cambiamos el título entonces de la leyenda y el tamaño de las burbujas. Ahora la escala de rango vamos a ponerle magnitud. Tampoco. Si la pongo automático, rango de datos. Vamos a buscar entonces. Bueno, lo que quiero hacer básicamente es darle formato condicional, como les dije. Eso es lo que estoy buscándolo aquí. Debería tener una opción parecida a esta. Miren, aquí, por ejemplo, en formato visual, por ejemplo, la efectos de título. Miren que aparece aquí para seleccionar el color, pero aparece a la par un símbolo de función, que es para un formato condicional. Entonces, estoy intentando para la burbuja, ¿verdad? De este mapa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Este es para el fondo del mapa, no me sirve. Título, pues ya está el título, no hay. Aquí el título del gráfico sí lo vamos a cambiar, tasa de mortalidad infantil por país y continente. Solo agregarle una E ahí para ponerlo en español, pero lo dejamos de esta manera.
Bueno, no aparece. Vamos a averiguarlo bien, pero lo que vamos a utilizar ahora es una tabla dinámica o matriz. Entonces, hasta aquí, lo único que hemos hecho es cambiarle el título al gráfico, al mapa, ¿verdad? El título de la leyenda, ¿verdad? Para que diga continente. Y el tamaño de las burbujas que lo dejamos en 5. Miren que sí registra, ¿verdad? De que entre mayor sea la tasa de mortalidad infantil, pues es más grande el diámetro, ¿verdad? De la burbuja. Por ejemplo, Paraguay, 25.63, mientras que Bolivia, 53.11, el doble, pues la diferencia es notable, ¿verdad? Puedo usar estos botones, ¿verdad? Para hacerlo o venir y agarrar un área. Pero no funcionó. Ah, ya. Esto de aquí es un panel de selección, miren. Simplemente para yo con esto venir a agregar. Por ejemplo, aquí seleccioné solo los de América. Ya lo vamos a ver de mejor manera reflejado en otros efectos visuales. Entonces voy a añadir una matriz. Y la vamos a añadir entonces. Vamos a poner aquí abajo, alineada con el mapa, un poco más ampliada, así. Bueno, un poquito más abajo la. Y entonces vamos a poner nuestros campos, ¿verdad? Nuestro filtro. Yo quiero que me filtre, así como el mapa, quiero que me lo filtre por país y continente. Entonces, para hacerlo, vamos a poner en filas, vamos a poner, primero vamos a poner continente, la verdad. Vamos a poner continente de la tabla países, perdón, en filas. Y luego abajo, miren, para respetar la jerarquía, el país. Entonces, miren cómo queda la tabla dinámica. Puedo ver aquí y desplegar, miren, por países. África, América, etc. Luego en columnas vamos a poner entonces la tasa de mortalidad infantil. Ah, no, no en columnas, porque miren, aparece todo esto. Tiene que ser en valores. Valores. Y vamos a poner también ya en solo lo que es la expectativa de vida y la población. La población, de hecho, antes de la tasa de mortalidad infantil, entonces, de esta manera. Vamos a ampliarlo, y estaría todo. Y vamos a cambiar los nombres de los campos. Vamos a ponerle población. Ponerle aquí también tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. Luego, aquí me aparece como suma. Entonces, fijémonos bien. Recordemos que la tabla dinámica me añade automáticamente esta fila de totales, ¿verdad? Y bueno, en población estaría bien, ¿verdad? Población, pues la población de todos los continentes suma más de 7.000 millones, que sería más o menos el valor. Ya casi estamos dirigiéndonos a los 8.000 millones. Pero, ¿qué pasa con mortalidad infantil? Me dice, aquí las combina, pues las suma. En África, todas las tasas de mortalidad infantil sumadas serían esto, 4.130.63. Lo cual no sería correcto, ¿verdad? No sería representativo del continente. ¿Qué medida sería más representativa de un continente? Pues, por ejemplo, un promedio, ¿verdad? O un máximo o un mínimo. Y en esperanza de vida también, miren que se va sumando todas las esperanzas de vida. Entonces me dice, en África la esperanza de vida es 3.248 años, algo imposible, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a arreglar. Miren también que suma la población. En África hay más de 1 billón de personas, etc. Pero esto de mortalidad infantil y esperanza de vida lo vamos a dejar como promedio. ¿Cómo lo hacemos eso?
En valores, ¿verdad? Cada uno de estos campos tiene un menú donde podemos cambiar, ¿verdad? Cómo se muestra, como suma, promedio, mínimo, máximo. Lo vamos a dejar como promedio para tasa de mortalidad infantil. Y también lo vamos a hacer como promedio para esperanza de vida. ¿Por qué? Para que me tire estos valores, entonces promedio que son representativos de los continentes. Si yo despliego, ¿verdad? Por ejemplo, África, lo abro, ya no me aparecen los promedios, sino que me aparece, bueno, me aparece el promedio aquí arriba y el total de la población y los valores correspondientes a cada uno de los países de ese continente. ¿Hasta aquí tienen dudas con esto? ¿Ocupan que repita algo? ¿Algún aporte que gustaría hacer? Ah, como eso último, como cambió los dos valores de las dos últimas columnas, la tasa de mortalidad y la esperanza de vida. Bueno, lo que hice simplemente es aquí, ¿verdad? En valores. Estoy a la derecha en visualizaciones, ¿verdad? Sí, Y ahí a los campos. Recuerde que tienen un menú cada uno, ¿verdad? sí, Entonces en ese menú simplemente cambio. Por default está en suma. Yo lo puse en ah, promedio por y razón. ya se transforma, ¿verdad? Tanto para Okay. tasa de mortalidad infantil como esperanza de vida. Para los dos, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Listo. ¿Usted va haciendo a la par el procedimiento o va a esperar, digamos, a terminar la clase o en otro momento? Bueno, no sé si alguien más tiene otra consulta antes de avanzar. Bueno, parece. una duda más es que, Sí, dígame, sí, Edwin. perdón, No, no se preocupe, para eso estamos, para sí, es las que dudas. no, lo del mapa no me sale el objeto visual. No le sale en su Power BI. No, sí, o sea, como no me sale el mapa en sí, bueno, me sale el inicio, pero la parte de agregar los campos, los arrastro y me sale un error ahí. Eh, ¿Podría mandar captura para ver qué está pasando? O compartir pantalla, sí. Mm, se puede enviar captura. Sí, sí, se pueden ver captura aquí por el chat de Teams o Ah, si bueno, se le está bien. dificulta, pues también por el grupo de Telegram. Por eso está para comunicación. Licenciado, esa tasa de mortalidad y la esperanza de vida son años o son meses. Ayer expliqué qué eran, pero podemos eh, cambiar aquí, Pero ¿verdad? se le Son, puede agregar. sí, Es que claro que como, sí. Todo tiene que estar debidamente identificado. Entonces, aquí podríamos agregar como así en texto, ¿verdad? Aquí le puse tasa de mortalidad infantil al campo, ¿verdad? En la tabla. Entonces, tasa de mortalidad infantil, dije ayer que era, y ustedes lo pueden buscar también, ¿verdad? Para corroborar. La tasa de mortalidad infantil se refiere a cuántas muertes hay por cada 1000 nacimientos de niños. Entonces, es un valor por cada 1000, por decirlo así. Esperanza de vida, pues, de años. Ah, bueno, aquí me equivoqué. No, estoy bien aquí. Aquí es donde voy a cambiar. Sí, se le puede agregar. Claro que sí. Aquí lo voy a poner solamente para ponerle por cada 1000 nacimientos.
Y esperanza de vida, pues es en años. No sé si contesto su duda. Gerson, creo que Sí, era Gerson. esa era la duda principal, porque, pero también tenía otra consulta. Antes de transformar esos datos, miré que unos sí tenían comas y la tasa de población no tiene comas. No sé si me voy a entender. ¿Cómo la tabla elige qué ponerle comas y cuáles no? Por ejemplo, esta de aquí, la población que está el número así nomás. ¿Sí? Y anteriormente tenían comas las dos columnas adyacentes. Mm, no recuerdo si tuvieran comas, pero esto es puro formato. Simplemente sería el campo, en este caso, por ejemplo, población, population, darle clic y en herramientas de columna, ¿verdad? Que arriba en la cinta de opciones, a su derecha, buscar el formato, ponerle, mostrar los valores usando la coma como separador de miles y así aparecerían con coma estos valores. ¿Se entendió o lo vuelvo a explicar? Sí, sí, sí. Está bien ahí. Gracias. Listo. Entonces, vamos a ver, mandó la captura Edwin, ¿verdad? Entonces vamos a verlo. Ajá, aquí usted tiene el mapa, ubicación, puso continente o continent, pero yo no le miro que el campo continent tenga, esté clasificado como continente, como información geográfica. Si estuviera clasificado, debería aparecer aquí un icono de un globo terráqueo a la par del texto este de continent. Entonces, primero tiene que hacer eso. Y también No, le aparece ese error, los objetos visuales de mapa y mapa coroplético están deshabilitados. Eso lo expliqué al inicio de la clase. ¿Usted entró tarde perdón. o? No, no, no es eso. Que olvidé algunos detalles. Ah, bueno, entonces vamos a repasarlo, miren. En primer lugar, ahí está, ahí le dice el mensaje de un solo. Tiene que activar los objetos visuales de mapa y mapa coroplético. Entonces ponga atención a mi pantalla para agarrar el concepto. Básicamente nos vamos a archivo, ¿verdad? Aquí buscamos opciones y configuración. Luego opciones. ¿Me sigue hasta aquí, verdad? Sí, sí. Sí, y luego entonces buscamos aquí en la lista las opciones de seguridad. Ahí sí puede ir a la par haciendo en su computadora mucho mejor. Y busque entonces aquí en seguridad, mire ya de los últimos campos está elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Tiene que activar esta casilla y luego darle aceptar. ¿Logró hacerlo, Edwin? Ya casi. La, ya, ya. Listo. Qué bueno. Entonces, eso en primer lugar. Otra cosa que yo expliqué que hay que tener mucho cuidado cuando agreguemos objetos visuales como mapas o mapas coropléticos, es que nuestros campos que vamos a aplicar, ¿verdad? Aquí en ubicación y en leyenda, tienen que estar clasificados debidamente como información geográfica. ¿Cómo hago eso? Pues selecciono, ¿verdad? Mi campo aquí en la pestaña datos a la derecha de mi pantalla, por ejemplo, continent o continente, que no la tengo clasificada, la voy a clasificar. Y entonces en continent, con la cinta de opciones, me ubico aquí a la derecha siempre herramientas de columna y en herramientas de columnas
ubico el apartado propiedades, que es el tercero de izquierda a derecha. Ubicándolo, pues me dice categoría de datos. Hay resumen que dice, para resumir, digamos, los campos y también categoría de datos. A mí me interesa, por los momentos, categoría de datos. En categoría de datos me dice que está sin clasificar, pero si yo le doy clic a este menú contextual, mire, puedo clasificar como dirección, lugar, ciudad, etc. Como este campo, continente, obviamente el nombre lo dice, se refiere a continente, ¿verdad? Del mundo. Entonces yo puedo seleccionar la opción continente. Y ya, entonces estoy listo para ponerlo, digamos, en ubicación o en leyenda. En este caso nosotros pusimos continente como leyenda porque nos interesa, ¿verdad? Identificar debidamente por colores cada continente. Con el campo país es lo mismo, solamente que en vez de clasificarlo como continente, lo clasificamos como país o región. Entonces, de esa manera lo hacemos. Hasta aquí contesto Sí, su sí, pregunta, gracias. Edwin. Sí, gracias. Listo. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra. Con esto de la tabla, ¿estamos claros? Y observamos, ¿verdad? Que esta está resumida por continente, pero ya gracias a que puse dos filtros, ¿verdad? Continente es primero, como el primero en la jerarquía, y luego país, entonces yo puedo ver mis datos por continente si quisiera. Entonces, lo que seguiría hacer sería darle un formato condicional a esta tabla. Básicamente yo quiero que para dos cosas. Quiero que para mi tasa de mortalidad infantil, entre más alta sea, quiero ponerle un color rojo más intenso, como para indicar que es una señal de alarma o un indicador de alarma para ese país. Y para esperanza de vida, yo quiero ponerle, digamos, un verde más intenso o un color más claro, ¿verdad? Casi tirando a blanco, entre mayor sea la esperanza de vida. Para decir, ¿verdad? También como un indicador de que la calidad de vida en ese país es excelente. ¿Cómo hago esto? Pues primero, mientras tenemos seleccionado nuestra tabla dinámica, y una vez más, para quienes no recuerden, yo uso intercambiables los términos, ¿verdad? El objeto visual se llama matriz aquí en Power BI, pero es lo mismo que una tabla dinámica en Excel. Entonces podemos usar cualquiera de los dos términos, pero para que no se confundan, es matriz aquí, ¿verdad? En visualizaciones, objeto visual, matriz. Luego, entonces, teniendo seleccionado ese objeto, vamos a darle aquí en visualizaciones siempre, la segunda opción, la de las barras con el pincel, vamos a darle formato a este objeto visual. Y vamos a empezar buscando lo que es valores. Valores. No aparecen. No aparece la opción de formato condicional aquí. Ya lo ubiqué. Miren, en formato, dar formato a nuestro objeto visual, van a ubicarse en el apartado aquí en la lista que dice, búsquenlo, dice columna específica. Columna específica. Entonces, aquí me dice, aplicar configuración ¿a qué? A la columna población, columna tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida. Pongámosle tasa de mortalidad infantil. Pongámosle, ya están las opciones, aplica a los subtotales, aplica al total y aplica a los valores. Y entonces el color de fondo es lo que quiero cambiar. Bueno, pero no miro que aparece la opción esta, el formato, el icono de función. Ah, ya.
perdonen, no era en columna específica. Me confundí. En dar formato objeto visual, buscamos en elementos en celda, correcto, sí, gracias por la corrección, Eduardo. Y entonces ahí le damos aplicar configuración. En este caso se lo vamos a aplicar, bueno, a la población también pongámosle un formato condicional. Y a población entonces le vamos a poner un color de fondo. Miren, lo activamos, color de fondo. Y aquí ya está seleccionado este azulito. Pero aquí tenemos la opción dar formato condicional. Y al hacerlo nos va a abrir este nuevo recuadro. Nosotros vamos a... Hay varios estilos, ¿verdad? Pero básicamente yo lo quiero como un degradado. Que el color sea más intenso entre mayor sea la población. Entonces en estilo de formato le vamos a dar degradado. Ojo que no solo se puede degradado, también se puede hacer con reglas. Recordando un poquito de Excel, ¿verdad? Que en Excel también a las celdas de las tablas se le puede dar formato condicional. Y aplicar a solo valores. Solo valores, es decir, a lo que corresponde a mi dato, ¿verdad? Las columnas. Podría aplicárselo a los totales también, a esta columna extra que automáticamente nos configura Power BI o solamente a la columna totales. En este caso es solo valores. Y me preguntan en qué campo debemos pasar esto. Entonces ahí puedo seleccionarlo si quisiera. Aquí ya está, suma de population. Resumen, suma. Y aquí incluso nos pregunta que cómo se deben dar formato a los valores vacíos. Como 0, dice aquí. Lo dejamos tal y como está. Si se fijan, yo no toqué nada de esto. Solo estoy mencionando qué es cada cosa. Y vamos a ponerlo entonces como valor más bajo o mínimo hasta el valor más alto o máximo. Y vamos a ponerlo, pongámoslo como un verde. Un verde. Entonces buscamos aquí un verde, más o menos así. Ah, bueno, perdonen. Eh, si se fijan, mínimo y máximo, todos tienen estas dos celdas de color donde yo puedo cambiar los colores. Y aquí aparece la vista previa del degradado. En caso de este, va a ser un verde un poco más tenue, digamos, casi tirando a blanco, miren, entre menor sea la población. Y luego al máximo o valor más alto vamos a darle aquí en más colores, un verde mucho más intenso. Como por ejemplo, así. Y esta sería nuestra barra, ¿verdad? Observemos cómo se aplica, digamos, ya aquí dándole a aceptar. Vamos a quitar África. Miren, Asia, el continente más poblado, pues aparece en este verde bastante oscuro. Después podemos cambiar la fuente, ¿verdad? Por propósitos, pero miren, por ejemplo, yo abro Asia, Arabia Saudita, Afganistán, pero China, miren, más de 1 billón de personas. India, más de 1 billón también. Pero se puede ver el degradado celda por celda, más o menos, dependiendo. Por ejemplo, aquí no es mucho el degradado entre Angola y Argelia, pero por ejemplo, comparen Costa de Marfil y Egipto, ya es notoria la diferencia. Entonces, esto es apartado visual, ¿verdad? Pero es útil que lo conozcamos, ¿verdad? Ya que queremos comunicar, con estos informes queremos comunicar algo, ¿verdad? De diferentes formas, ya sea con los elementos visuales, con el formato que le demos, ¿verdad? Entonces, ya podemos darle este formato condicional. Lo mismo vamos a hacer con tasa de mortalidad infantil. Entonces, aquí mismo, miren, yo no he quitado en visualizaciones, dar formato, elementos de celda, una vez más. Ahora aplicar configuración a la serie tasa de mortalidad infantil. Activamos. Bueno, ya que estamos, antes en población, le voy a cambiar el color de fuente. Bueno, sería condicional el color de fuente, entonces vamos a cambiárselo también. Un degradado siempre y para un valor más bajo le vamos a dar entonces contrastemos, un color un poco más oscuro a la fuente. Mientras que para un valor más alto le vamos a dar un gris más, por ejemplo así. Le damos a aceptar. Y miren, ya me evito ahí el problema de que la fuente no se mire. Ahora apliquemos a tasa de mortalidad infantil. Bueno, en primer lugar, queda claro esta parte, cómo aplicar el formato condicional a las diferentes columnas de nuestra tabla.
Bueno, entonces, sí, creo que alguien abrió el micrófono. Iba a decir algo, no sé. O no. Muy bien, entonces continuamos. Ya para finalizar. Voy entonces a hacer lo mismo con tasa de mortalidad infantil. Le vamos a dar activar un formato condicional a color de fuente y a color de fondo. Color de fondo, lo quiero como un degradado también. Y lo quiero también entre un valor más bajo, pues que me tire un color casi tirando a blanco. Por ejemplo, este de aquí, que yo lo selecciono manualmente. Y para un valor máximo, que me tire un color así más rojo intenso, como indicador de alarma. Esta es la vista previa. Le damos a aceptar. Y lo mismo con la fuente. Tiene un valor más bajo, pues que me dé un tono más oscuro de gris, mientras que para un valor más alto que me dé un tono casi tirando a blanco. Bueno, no se mira tan bien. Entonces hay que ir probando. Tal vez así. Un poco mejor. Y lo mismo, lo último para esperanza de vida. Activamos color de fondo y color de fuente condicionales. Color de fuente lo voy a definir primero. Una vez más, quiero para un valor más bajo un tono de gris tirando a negro. Para un valor más alto, pues un tono de gris ya casi tirando a blanco. Aceptar. Y el color de fondo lo vamos a dejar en verde. Para un valor más bajo, pues que me lo tire, o no, el mismo rojo vamos a poner. Valor bajo de esperanza de vida es una señal de alarma, entonces le voy a poner este rojo, y un valor más alto, pues que me lo tire ahí casi tirando a blanco. Por ejemplo, este. Aceptar. Y bueno, pues ahí se mira más o menos. Creo que voy a cambiar la fuente. Por un valor mínimo. También le voy a poner un color un poco más claro. Para un valor más alto, pues le voy a poner un color casi tirando a negro. Entonces ahí se aprecia de mejor forma mi gradiente, ¿verdad? Y si yo pues voy Hola, creo que se pegó la imagen. Va. Se fue la energía. Disculpe. Se fue la energía en esta zona de la universidad. Ok, muchas gracias por informar. Igual ya estamos pegando a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.